Buen día, comunidad ribeirina. Les saluda el profesor Martín Pacora del curso de Geometría. Espero se encuentren bien y estén cultivando el valor del mes, el amor. El tema que vamos a tratar hoy será ángulos. Primero vamos a hacer un repaso breve de la teoría para enfocarnos más en los ejercicios. Ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Notación: el símbolo de un ángulo A o B, o escribimos las letras mayúsculas A o B y sobre la letra central ponemos este símbolo, ¿no? Que es el acento circunflejo, o gorrito, le dicen algunos. La medida del ángulo se escribe M de medida, ángulo A o B, y en este caso es igual a alfa. Bisectriz de un ángulo es el rayo que divide en dos partes iguales a un ángulo. Aquí tenemos en este caso la línea punteada. Este rayo divide el ángulo en dos ángulos iguales, teta y teta. Decimos entonces que el rayo M es bisectriz del ángulo A o B. Clasificación de los ángulos. Ángulos convexos, cuando el ángulo se encuentra entre 0 y 180. Ángulo no convexo, cuando se encuentra entre 180 y 360. Ejemplo de ángulos convexos que se encuentran entre 0 y 180. Ejemplo, 120 grados. Ejemplo de ángulo no convexo, entre 180 y 360. Por ejemplo, 280 grados. Clasificación de los ángulos convexos, según sus medidas. Ángulo agudo, cuando el ángulo se encuentra entre 0 y 90. Ángulo recto, cuando el ángulo es exactamente 90 grados. Ángulo obtuso, cuando el ángulo se encuentra entre 90 y 180 grados. Ángulo llano, cuando el ángulo es 180 grados. Y el ángulo de una vuelta, cuando el ángulo vale 360 grados. Según sus lados y la suma de sus medidas. Según sus lados, pueden ser adyacentes o consecutivos. Adyacentes son cuando están uno al costado del otro, uno al lado del otro, compartiendo un lado en común. Y consecutivos son varios adyacentes. Por la suma de sus medidas pueden ser complementarios o suplementarios. Complementarios cuando los dos ángulos suman 90 grados y suplementarios cuando los dos ángulos suman 180 grados. Ejemplo de complementarios. Complemento de 20 es lo que le falta a 20 para hacer 90. Ponemos 90 menos 20, 70. Complemento de 20 sería 70 grados. Otro ejemplo, complemento de 50. ¿Cuánto le falta a 50 para llegar a ser 90? 40. Complemento de 50 sería 40. Este caso sería complemento del complemento de 60. ¿Cómo se desarrolla? De dentro hacia afuera. Complemento de 60, ¿cuánto es? Lo que le falta a 60 para llegar a 90. 30. Entonces nos quedaría complemento. En lugar del complemento de 60 ponemos 30. Y luego desarrollamos el complemento de 30. Entonces el complemento de 30, 60. De igual manera con el suplemento, ¿no? El suplemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 180. Por ejemplo, un suplemento de 20 sería 180 menos 20, 160. Suplemento de 150, lo que le falta a 150 para llegar a 180, sería 30. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando tenemos dos rectas que se cortan, ese punto de corte se le llama vértice. Y a estos ángulos que están a los lados opuestos por el vértice son iguales. En este caso, alfa es igual a alfa y por aquí teta es igual a teta. Ángulos entre rectas paralelas. Tenemos las siguientes propiedades que son muy similares. Primero tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2. Aquí están las dos rectas paralelas y entre ellas un diente, ¿no? Como si fuera un diente de serrucho. La propiedad dice que el ángulo que mira hacia la derecha, en este caso X, es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda. En este caso alfa y teta. ¿Cómo se escribiría? X es igual a alfa más teta. La siguiente propiedad es muy similar. Tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y entre ellas un serruchito de varios dientes. La propiedad indica que la suma de ángulos que miran hacia la derecha es igual a la suma de ángulos que miran hacia la izquierda. En este caso, alfa más beta más teta es igual a X más Y más Z. En la siguiente propiedad también tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y un diente. La diferencia es la disposición de los ángulos. Tenemos aquí A, B y C. ¿Cuál es la propiedad? Que la suma de los tres, A más B más C, es 360 grados. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio de aplicación. Esta vez vamos a desarrollar un tipo de ejercicios donde nos dan un texto y nosotros tenemos que graficar el ejercicio, como nosotros creamos conveniente.
Vamos a ver el ejercicio 1. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, de tal manera que la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOD es igual a 148. Y el rayo OA es perpendicular al rayo OD. Nos piden hallar la medida del ángulo BOC. Muy bien, entonces vamos a intentar dibujar guiándonos de lo que dice el ejercicio. El ejercicio nos indica que tenemos ángulos consecutivos, AOB, BOC y COD, nos dan una relación y aquí nos indican que OA es perpendicular a OD. Entonces vamos a intentar iniciar por aquí, porque aquí tenemos un dato en concreto. Imaginemos que sea así. OA perpendicular a OD y aquí vamos a dibujar el ángulo de 90, ¿no? Entonces estamos empezando con el ángulo recto. Estamos empezando con este dato, ¿no? El rayo OA es perpendicular al rayo OD. Ahora vamos a leer de nuevo el ejercicio, a ver. Tenemos los ángulos consecutivos AOB, AO, entonces le completamos. Por aquí imaginemos que sea B, AOB. BOC, este sería BO, BOC, más o menos así. Y luego COD. Entonces nos falta poner nombre acá. Así sería más o menos nuestro gráfico, ¿verdad? A ver, leemos de nuevo. Tiene los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. De tal manera que la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOD es igual a 148. Y el rayo OA es perpendicular a OD. Nos piden calcular la medida del ángulo BOC. Nos piden calcular la medida de este ángulo, ¿no? Le ponemos X. Eso es lo que nos piden. Y como vamos a utilizar estas magnitudes, vamos a ponerle un nombre a eso también. Le podemos llamar A y aquí le podemos llamar D. Entonces nuestro gráfico quedaría así. Nos falta utilizar las relaciones que nos dan. Nos dicen que la medida del ángulo AOC, es decir, A más X, AOC sería A más X, más la medida del ángulo BOD, BOD sería X más B, es igual a 148. Luego nos dan un dato más, que esto de aquí es un ángulo recto y nos piden calcular la medida de BOC que le hemos puesto X. ¿Cómo tendríamos? Vamos a anotar las relaciones. Si nos dicen que AOC más BOD de 148 sería AOC es A más X, más BOD es X más B. Esto es igual a 148. Lo he puesto entre paréntesis para que se note que este es un ángulo y este es el otro ángulo. Desarrollamos A más B más 2X es igual a 148. Entonces, esto saldría con la relación, la primera relación que nos dan. La segunda relación que nos dan es que estos dos son perpendiculares, ¿no? Como empezamos a graficar. OA y OD es perpendicular. Quiere decir que todo esto es 90. A más X más B es 90. Eso lo podemos poner por aquí abajo, ¿verdad? A más B más X es igual a 90. De la primera relación sacamos que A más B más 2X es 148 y de la segunda sacamos que A más B más X es 90. Nos interesa saber X. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Tenemos dos relaciones. Podemos hacer lo siguiente. Podemos restar de arriba hacia abajo. Tendríamos que se va A con A, se va B con B, 2X menos X nos va a quedar X, 148 menos 90 nos va a quedar 58. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces marcas tu clave 58. Siguiente ejercicio. Dados los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, se trazan las bisectrices OX y OY del ángulo AOB y COD respectivamente. Quiere decir que OX es la bisectriz del ángulo AOB y OY la bisectriz del ángulo COD. Hallar la medida del ángulo XOY si la medida del ángulo AOC es igual a 81 y la medida del ángulo BOD es igual a 99. Graficamos igual tres ángulos consecutivos. AOB, BOC y COD, más o menos así, ¿no? Les ponemos sus nombres, el vértice va a ser O, y a cada lado también le ponemos su nombre. Entonces tenemos los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, ya está. Se trazan las bisectrices OX y OY de AOB y COD. Trazamos la bisectriz OX
más o menos así, y la bisectriz OY del ángulo COD, más o menos así. Recuerda que es una bisectriz, ¿verdad? Una bisectriz es aquel rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. El rayo verde es la bisectriz del ángulo, entonces estos ángulos deben ser iguales. Le ponemos letras iguales a A. De igual manera aquí, ¿no? Si esta es bisectriz, los ángulos que hemos formado deben ser iguales. Le vamos a poner B y B. Leemos de nuevo el ejercicio a ver cómo vamos. Todos los ángulos consecutivos, AOB, BOC y COD, ya están. Se trazan las bisectrices OX y OY de los ángulos AOB y COD respectivamente. Hasta ahí vamos bien. Hallar la medida del ángulo XOY. XOY. Todo esto, ¿verdad? Nos piden hallar todo esto. X o Y. Nos piden hallar ese ángulo naranja. Si la medida del ángulo AOC es igual a 81 y la medida del ángulo BOD es igual a 99. Entonces, vamos a poner que aquí nos falta algo, ¿ya? Vamos a poner que aquí nos falta un valor, una letra cualquiera. Le vamos a poner un valor para poder usar las ecuaciones, nada más. Nos dicen, si la medida del ángulo AOC es igual a 81, AOC abarca estos dos ángulos A y el M, ¿verdad? Entonces sería 2A más M. 2A más M es igual a 81. Y el otro dato que nos dan es que la medida del ángulo BOD es 99. BOD es 99. BOD abarca la M y los dos B. Quiere decir que M más B es 99. Lo escribimos, M más 2B es igual a 99. Ya está. Estos son los datos que nos dan. Y nos piden calcular X o Y, que sería A más M más B. ¿Qué podríamos realizar aquí? Nos interesa saber A más M más B. Podríamos hacer lo siguiente. Tenemos las dos relaciones, las podemos sumar, y si las sumamos nos va a quedar 2A más 2M más 2B igual a un número. 2A más 2M más 2B es igual a 180, nos sale, ¿verdad? 180. Le sacamos mitad a todito, nos quedaría A más M más B es igual a 90. A más M más B es 90. Y los que nos piden el ángulo XY, lo que nos piden, la medida del ángulo X o Y, es A más M más B. A más M más B, como es 90, marcamos nuestra clave, 90. Siguiente ejercicio. Dados los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, calcular el suplemento del ángulo AOD, sabiendo que los ángulos AOC y BOD son suplementarios. Además, la medida del ángulo DOC es igual a 2 veces la medida del ángulo AOB. Y la medida del ángulo BOC es 42. Vamos a ver cómo desarrollamos este ejercicio. Igual dibujamos los ángulos consecutivos, más o menos así. Más o menos así, ¿verdad? Les ponemos las letras correspondientes. Sería O, que sería A. Tenemos los ángulos consecutivos. Nos piden calcular el suplemento del ángulo AOD, de todo. Del ángulo mayor queremos calcular su suplemento. ¿Qué cosa es el suplemento? Lo que le falta para llegar a 180, ¿verdad? El suplemento de un ángulo es lo que le falta para llegar a 180. Entonces, podemos calcular todo el ángulo AOD y luego vemos cuánto nos falta para llegar a 180. Gráficamente sería, si todo esto es un ángulo, lo que le falta llegar para 180 sería este pedacito, ¿verdad? Porque toda la recta es 180. Podríamos marcarlo, ¿no? Podríamos marcar que esto es lo que nos piden, ¿verdad? Porque nos dicen calcular el suplemento de AOD. AOD es toditito, desde acá hasta acá. Y el suplemento lo que le falta para 180 sería este pedacito, ¿verdad? Ya está. A ver, continuemos. Acá nos dan una relación. Nos dicen la medida del ángulo DOC es 2 veces la medida del ángulo AB. DOC
está por aquí. DOC, esta medida, es 2 veces la medida del ángulo AOB. AOB está por aquí. Esta medida es 2 veces la medida del ángulo que está acá. Es decir, si este ángulo fuera A, este ángulo sería 2 veces A. Sería 2A, ¿verdad? Nos dicen que este ángulo de OC es 2 veces la medida del ángulo AOB. Aquí está. Y la medida del ángulo BOC es 42. BOC está aquí. Nos dicen que esta medida es 42. A veces, muchachos, lo más difícil del ejercicio es graficar, nada más. Tienes que leer bien el ejercicio, interpretarlo y graficarlo. Eso es lo más difícil. Luego ya desarrollar las ecuaciones es algo más sencillo. Por ejemplo, en este ejercicio te vas a dar cuenta. El ángulo AOD es todo esto. Nos piden calcular el suplemento del ángulo AOD. AOD. Si supiéramos cuánto vale este, su suplemento sería este, ¿verdad? Lo que le falta para llegar a 180. Sabiendo que los ángulos AOC y BOD son suplementarios. Suplementarios es que suman 180, ¿verdad? AOC y BOD. AOC es esto, o sea, A más 42. Y BOD, ves de aquí hasta aquí, ¿no? BOD es esto. Es decir, abarca 42 y 2A, ¿verdad? Si estos dos ángulos son suplementarios, vamos a escribirlo. AOC sería A más 42. BOD son suplementarios, es decir que suman 180. Yo sumo los dos y me debe dar 180. El ángulo AOC, que es A más 42, y el ángulo BOD, que es 42 más 2A, son suplementarios, es decir, que suman 180. Los paréntesis los he puesto solamente para que veas que son dos ángulos diferentes, nada más. Entonces, ¿qué me podría decir? ¿Cómo hallamos X? Ya está, profesor. De esta ecuación, resolvemos, hallamos cuánto vale A, luego aquí aplicamos en todo lo verde, este ángulo sería A más 42 más 2A, nos va a salir un valor, y luego vemos cuánto nos falta para 180. ¿Verdad? Muy bien, si sigues ese camino te va a salir, y te va a salir bien. Pero vamos a intentar desarrollarlo de otra manera, simplemente observando un poquito. Tú te das cuenta que AOD es A más 42 más 2A, ¿verdad? Y aquí tenemos, mira, A, tenemos un 42 y tenemos un 2A. Si el otro 42 lo pasamos al otro lado, a restar, nos va a quedar lo que vale AOD, ¿verdad? Porque nosotros realmente no queremos saber cuánto vale A. A nosotros nos interesa saber cuánto vale todo. Y luego, por diferencia, sabemos cuánto vale X, ¿no? Entonces, le vamos a dar la forma nada más. Lo voy a poner así, ni siquiera voy a sumar las A's, lo voy a dejar así para que te des cuenta, ¿no? Es igual a 180 menos 42. Nada más, así lo he hecho. No he sumado las A ni siquiera he restado el 42. Solamente para que te des cuenta que le he dado una forma. Una forma que me conviene. ¿Por qué? Porque A o D es A, este pedacito, más 42, más 2A. Y eso es lo que tengo acá, mira. A más 42, más 2A. ¿Verdad? Y eso es igual a 180 menos 42. ¿Por qué? Porque el otro 42 pasa a restar. Si tú observas bien, allí te puedes dar cuenta cuánto vale X. ¿Por qué? Porque si este ángulo de aquí, A más 42 más 2A, si este ángulo de rojo es igual a 180 menos 42, si este ángulo de rojo es 180 menos 42, entonces ¿cuánto debe ser X? ¿Te das cuenta? Así nada más de frente. Si este ángulo de rojo es 180 menos 42, entonces este X ¿cuánto debe ser? Debe ser 42, ¿verdad? Es una línea recta, 180. Si este pedacito es 180 menos 42, este debe ser 42 para que cuando lo sumes, se vayan los 42 y te quede el 180. ¿Sí o no? Entonces marcas tu clave, X es igual a 42. Muy bien, alumnos. Para afianzar el tema que hemos estudiado el día de hoy, vamos a dejar una pequeña tarea domiciliaria. La tarea van a ser estas 3 preguntas nada más. Pregunta 1, ¿qué es
la bisectriz de un ángulo, aquí pone su definición, y estos dos ejercicios, similares a los que hemos desarrollado el día de hoy. Muy bien, alumnos. Gracias por prestar atención. Cultiven el valor del mes y a seguir estudiando.